La nieve cae sobre Stalingrado como cenizas de un mundo que arde. Es enero de 1943 y el invierno ruso no perdona. No perdona la carne, no perdona el metal, no perdona la ambición. Las calles de la ciudad son cráteres abiertos en el tejido de la realidad, donde edificios se derrumbaron como gigantes de piedra, arrodillados en oración. El viento aúlla a través de las ventanas rotas, llevando consigo el olor acre de pólvora quemada, carne congelada y sueños destrozados. En este teatro de absurdos, donde hombres se transformaron en sombras que se arrastran entre escombros, algo invisible, pero innegable, está a punto de cambiar. No es un momento, es una revelación lenta, cruel, que se infiltra en las mentes de los comandantes alemanes como veneno en agua limpia. En los sótanos de la fábrica Barricade, soldados alemanes del 6 grados ejército tiemblan. No solo de frío, aunque el termómetro marque 30 grados bajo cero, tiemblan. Porque saben lo que los mapas en los cuarteles generales aún se niegan a admitir. Saben lo que las órdenes de Hitler, transmitidas por radio desde la distante y caldeada Prusia Oriental, insisten en negar. Saben que están rodeados completamente, irrevocablemente, y que cada disparo de rifle, cada explosión distante de mortero soviético es una cuenta regresiva hacia lo inevitable. El general Friedrich Paulus, comandante del 6 grados ejército, se sienta en su búnker improvisado bajo los escombros de lo que un día fue una escuela. Su rostro, otrora el retrato de la disciplina prusiana, ahora es una máscara de agotamiento. Ojeras profundas, cavadas por noches sin dormir, labios agrietados por el frío y la deshidratación, manos que tiemblan no solo de hipotermia, sino de algo más profundo, la comprensión gradual de que ha comandado 300.000 hombres hacia una trampa de la cual no hay escape. Ante él, mapas rasgados y manchados muestran el cerco soviético Anún, anillo de acero que se cierra como mandíbulas alrededor de su fuerza. Cada símbolo rojo en el mapa representa divisiones soviéticas frescas, bien alimentadas, con munición abundante. Cada símbolo azul alemán representa unidades destrozadas, agotadas, muriendo de hambre. Paulus recuerda el verano, del avance glorioso a través de las estepas doradas, cuando las divisiones Panzer cortaban la tierra rusa como cuchillos a través de mantequilla. Recuerda la confianza inquebrantable, la certeza de que Moscú caería antes del invierno. Recuerda las palabras de Hitler en donde el soldado alemán pisa, él permanece ampero ahora, mientras observa el mapa. Una pregunta silenciosa perfora su mente como una bala. ¿Y si él está equivocado? Es una pregunta que ningún general alemán debería hacer. Una blasfemia contra la fe que sostiene el Reich. Pero en Stalingrado, rodeado por 300.000 fantasmas vivos, la blasfemia se convierte en la única forma de cordura. Afuera, la batalla continúa con la monotonía brutal de una máquina de moler carne. Ametralladoras escupen fuego a través de las ruinas. Granadas explotan en flores de luz y muerte. Hombres gritan en alemán, en ruso, en lenguajes inventados por la desesperación, y entre los escombros, las ratas crecen gordas. Tan gordas que algunos soldados intentan cazarlas para comer, pero hasta las ratas están aprendiendo a evitar a los humanos, como si reconocieran que estas criaturas, uniformadas, ya no son los depredadores que un día fueron, sino solo otra forma de presa. A kilómetros de distancia, en el cuartel general del grupo de ejércitos B en Rostov, el mariscal de campo Maximilian von Weix estudia los mismos reportes con creciente horror. Es un hombre de la vieja escuela, entrenado en las tradiciones del Estado Mayor prusiano, donde la realidad de los números siempre prevalece sobre la retórica. Y los números no mienten. Las pérdidas alemanas en Stalingrado superan el 50%. El suministro aéreo prometido por G. Ring, que juró entregar 500 toneladas de suministros por día, consigue entregar, en los mejores días, 70 toneladas. En los peores días, nada. Aviones de transporte Junkers caen del cielo como langostas abatidas, derribados por la artillería antiaérea soviética o simplemente congelados en pleno vuelo. Von Weix hace el cálculo frío, aun con las raciones actuales. El 6 grados ejército tiene, como máximo, 3 semanas antes de que el hambre lo transforme de fuerza de combate en multitud moribunda.
Escribe un memorándum a Hitler. Palabras cuidadosas diplomáticamente elegidas, pero inequívocas en su significado. La evacuación del 6 grados ejército es la única opción racional. Romper el cerco mientras aún hay fuerza para luchar, retroceder a posiciones defendibles, salvar lo que pueda salvarse de una catástrofe inevitable. Von Weizsäcker sabe que está sugiriendo lo impensable, una retirada, una admisión de derrota, pero también sabe que está sugiriendo la verdad. Y por un momento, antes de sellar el sobre que llevará sus palabras a Rastenberg, se pregunta si la verdad aún tiene algún valor en el Tercer Reich. La respuesta llega rápida. Hitler responde personalmente: no hay retirada. El 6 grados ejército permanecerá en Stalingrado. Cada edificio será defendido. Cada ruina será una fortaleza. La ciudad que lleva el nombre de Stalin no puede caer, porque admitir la pérdida de Stalingrado sería admitir que la máquina de guerra alemana puede ser detenida, puede ser derrotada, puede sangrar. Y esta admisión, Hitler cree, destruirá la moral no solo del ejército, sino de toda Alemania. Entonces, 300.000 hombres deben morir en Stalingrado, no para vencer, sino para mantener viva una ilusión. Entre los generales del 6 grados ejército, la orden de Hitler cae como una sentencia de muerte. El general Walter von Seydlitz-Kerbach, comandante de un cuerpo de ejército, está entre los primeros en comprender totalmente. Es un hombre de acción, no de contemplación, pero hasta él percibe la lógica genocida de la situación. Stalingrado se ha convertido en un ritual de sacrificio. Los hombres bajo su comando no están luchando para conquistar territorio o destruir al enemigo. Están luchando para morir lo suficientemente despacio para que su agonía tenga significado propagandístico. Von Seydlitz considera la desobediencia. Durante semanas, la idea ronda su mente como un fantasma. Podría ordenar una fuga por su cuenta, romper las líneas soviéticas con las fuerzas que le quedan. Al menos algunos hombres sobrevivirían, pero la tradición prusiana es una cadena invisible. La obediencia está grabada en su ADN militar, y entonces no hace nada, excepto observar mientras sus soldados mueren de hambre, de frío, de heridas no tratadas. En los hospitales de campaña improvisados en las cuevas de Stalingrado, médicos alemanes operan sin anestesia. No hay morfina, no hay sulfa, no hay vendajes limpios. Hombres con heridas abdominales tardan días en morir, sus tripas congelándose dentro de cavidades corporales abiertas. Amputaciones se realizan con sierras de madera, porque las hojas quirúrgicas se rompieron o se perdieron. Los gritos de los heridos son tan constantes que los médicos aprenden a no oírlos. Desarrollan una sordera psicológica, una armadura mental contra la compasión. Porque la compasión en este lugar es un lujo que destruye a quien la siente. Un joven médico, cuyo nombre la historia no registrará, escribe en su diario online: a Rusia creyendo en la superioridad alemana, creyendo que éramos portadores de civilización contra la barbarie. Pero aquí, en estas ruinas, operando en cuerpos congelados bajo la luz de velas hechas de grasa humana, me doy cuenta de que nos hemos convertido en la barbarie que pretendíamos destruir. Y tal vez, siempre lo fuimos. El diario será encontrado semanas después, junto a su cuerpo congelado. Mientras tanto, en Berlín, en los corredores del poder donde el mármol refleja la luz de 1000 lustres, la realidad de Stalingrado es cuidadosamente filtrada. Goebbels, el maestro de la propaganda, transforma el desastre en épica. En los noticieros, el 6 grados ejército no está muriendo, está resistiendo heroicamente contra probabilidades abrumadoras. Cada soldado que cae en Stalingrado no es una víctima de mala estrategia, sino un mártir de la causa aria. La población alemana, aún arrullada por la victoria fácil sobre Francia, aún creyendo en la invencibilidad de la Wehrmacht, acepta la narrativa. Después de todo, aceptar la alternativa sería aceptar que sus hijos, maridos, hermanos están siendo sacrificados no por victoria, sino por orgullo. Pero en los altos escalones militares, entre los generales que estudian mapas y estadísticas, una comprensión diferente emerge. El general Heinz Guderian, padre de la doctrina Panzer, mira los reportes de Stalingrado y ve no solo una batalla perdida, sino una guerra que no puede ganarse. La matemática es simple y brutal.
Alemania produce 1000 tanques por mes, la Unión Soviética 1200. Alemania entrena 10.000 pilotos por año, la Unión Soviética 15.000 y Estados Unidos, ahora totalmente movilizado, está derramando material de guerra en cantidades que desafían la imaginación. Guderian percibe lo que Hitler se niega a ver, en que la guerra se ha convertido en una competencia de recursos industriales. Y Alemania está perdiendo. Comparte esta percepción con el general Kurt Zeissler, jefe del Estado Mayor del Ejército. Zeissler es un hombre dividido. Lealtad a Hitler batalla contra lealtad a la verdad. Intenta, con delicadeza diplomática, presentar a Hitler la realidad de los números. Intenta explicar que Stalingrado no es solo una derrota táctica, sino el punto de inflexión de toda la guerra. Intenta, sin usar la palabra imposible, porque Hitler prohibió el uso de esta palabra, sugerir que la victoria total en el este puede estar fuera de alcance. Hitler lo interrumpe. Su voz, generalmente hipnótica, en mítines públicos, es ahora una mezcla de rabia y delirio. Imposible no existe en el vocabulario alemán. Grita. Lo que se necesita es voluntad. Voluntad de hierro. Los rusos están al final de sus fuerzas. Un empujón más y se desmoronarán. Zeissler permanece en silencio. No porque esté de acuerdo, sino porque percibe que el argumento racional ya no tiene lugar en estas conversaciones. La guerra, comprende en este momento, ya no está siendo dirigida por estrategia militar, sino por la psicología de un hombre que no puede admitir error. De vuelta a Stalingrado, mientras enero sangra hacia febrero de 1943, el cerco se aprieta. Divisiones soviéticas, lideradas por generales como Zhukov y Rokossovsky, comprimen el bolsillo alemán como una prensa. Cada día, el perímetro disminuye. Aldeas son recapturadas, aeródromos improvisados caen. El último enlace con el mundo exterior, los aviones de transporte, se vuelve cada vez más tenue hasta que finalmente se rompe completamente. El 6 grados ejército está ahora verdaderamente aislado. Una isla de muerte en un mar de enemigos. Soldados alemanes, otrora la élite de la Wehrmacht, ahora viven como animales. Cavan hoyos en la nieve y se amontonan para compartir calor corporal. Comen caballos muertos, después ratas, después nada. Algunos recurren al canibalismo, aunque este hecho es raramente mencionado. En los relatos oficiales, la disciplina, esa característica definitoria del ejército alemán, comienza a desintegrarse. Oficiales son asesinados por sus propias tropas por pedazos de pan. Soldados desertan no hacia el lado ruso, porque saben que la muerte los espera allí también, sino simplemente lejos, hacia rincones oscuros de edificios en ruinas donde pueden morir solos. Y a través de este infierno, Paulus continúa obedeciendo órdenes, continúa transmitiendo a sus tropas los mensajes de Hitler resistan. La ayuda está llegando. La victoria será nuestra, empero en sus momentos privados. Cuando está solo con sus pensamientos y el sonido distante de la artillería, Paulus encara la verdad que ha estado evitando. No habrá rescate, no habrá victoria. Solo hay el final lento y agonizante de un ejército. Y él, Friedrich Paulus, será recordado no como el conquistador de Stalingrado, sino como el sepulturero del 6 grados ejército. A finales de enero, Hitler promueve a Paulus a mariscal de campo. Es un regalo envenenado. Ningún mariscal de campo alemán jamás se rindió. El mensaje es claro: Paulus debe luchar hasta la muerte o cometer suicidio. No hay tercera opción. Pero Paulus, agotado más allá de la capacidad de preocuparse por el honor militar, simplemente se sienta en su búnker y espera. Espera que el fin venga hasta él, porque ya no tiene fuerza para ir hasta el fin. El 31 de enero de 1943, tropas soviéticas invaden el sótano donde Paulus está atrincherado. No resiste, simplemente se rinde, convirtiéndose en el primer mariscal de campo alemán en ser capturado. La noticia se esparce a través de las líneas alemanas como un temblor sísmico. Si un mariscal de campo puede rendirse, si el rango militar más alto puede elegir la deshonra sobre la muerte inútil, entonces toda la estructura de obediencia ciega comienza a agrietarse. 2 días después, los últimos focos de resistencia alemana en Stalingrado se rinden. 91.000 soldados alemanes, todo lo que queda
de los 300.000 originales. Marchan hacia el cautiverio soviético. La mayoría nunca verá a Alemania de nuevo. Morirán en los próximos meses y años de enfermedades, hambre y trabajo forzado en los campos de prisioneros de Siberia. Pero en este momento, mientras caminan en columnas irregulares a través de las ruinas humeantes de Stalingrado, llevan consigo un conocimiento que ninguna propaganda puede borrar en la Wehrmacht. Puede ser derrotada. La máquina de guerra alemana puede romperse, y la guerra, que Hitler prometió terminar en meses, ahora se extiende en un horizonte infinito de sufrimiento. En los meses siguientes, otros generales alemanes llegan, cada uno a su propio ritmo, a la misma conclusión que Paulus alcanzó demasiado tarde. El general Erich von Manstein, quizás el estratega alemán más brillante, lanza una contraofensiva brillante en febrero de 1943, recapturando Kharkov y estabilizando temporalmente el frente oriental. Pero hasta él, en sus momentos de honestidad brutal, reconoce que solo está posponiendo lo inevitable. La matemática de la guerra de desgaste favorece abrumadoramente a los aliados. Por cada tanque alemán destruido, 2 soviéticos aparecen. Por cada división alemana aniquilada, 3 aliadas desembarcan en Italia o se preparan para la invasión de Francia. En el verano de 1943, en Kursk, Hitler lanza su última gran ofensiva en el este, Operación Ciudadela. La batalla de tanques más grande de la historia. Reúne lo que queda de sus fuerzas blindadas, las divisiones SS de élite, las mejores unidades que Alemania aún puede reunir. El objetivo es cortar el saliente soviético en Kursk, rodear y destruir ejércitos soviéticos enteros, recuperar la iniciativa perdida en Stalingrado. Pero los soviéticos saben que el ataque está llegando. Construyeron defensas en profundidad, campos minados, posiciones antitanque, artillería en masa, y cuando los panzers avanzan, encuentran, no sorpresa, sino un molinillo de carne preparado. El general Heinz Guderian, observando la batalla desde los reportes, ve sus peores predicciones hacerse realidad. Cientos de tanques Panzer y Tiger, las maravillas tecnológicas de la ingeniería alemana, quedan paralizados en campos minados o destruidos por artillería soviética. La ofensiva, que debería ser el renacimiento de la Blitzkrieg, se convierte en solo otro ejemplo de coraje desperdiciado en objetivos inalcanzables. Después de 2 semanas de carnicería, Hitler cancela la operación. Por primera vez, cancela una ofensiva antes de que alcance sus objetivos. Y en esta cancelación, generales como Guderian ven la admisión final. Alemania ya no puede vencer en el campo de batalla. Auparchig, Die Kursk, la Wehrmacht, está en retirada constante, no la retirada ordenada de los manuales militares, sino el retroceso caótico de un ejército que está siendo desmantelado pieza por pieza. Ciudades son abandonadas, provincias enteras son evacuadas, y con cada kilómetro de territorio perdido, más generales alemanes despiertan a la realidad que Stalingrado primero reveló: la guerra está perdida. El mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, héroe de la campaña norteafricana, regresa de Francia, donde está inspeccionando las defensas atlánticas. Ve las fortificaciones, las unidades mal equipadas, los soldados adolescentes y ancianos que ahora componen la mayoría de las divisiones alemanas, y hace un cálculo simple: cuando los aliados invadan, no sí, sino cuando estas defensas no resistirán más de semana. Escribe a Hitler, suplicando por un acuerdo de paz en Occidente para que Alemania pueda concentrar todas las fuerzas contra la Unión Soviética. La respuesta de Hitler es el silencio, seguido por vigilancia creciente de la Gestapo sobre Rommel. El general Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor, hace tiempo alejado por discrepar con Hitler, reúne un círculo de oficiales que comparten su conclusión: la guerra está perdida, y continuar luchando solo prolongará el sufrimiento de Alemania. Comienzan a planear lo impensable: remover a Hitler del poder, no por ambición personal, sino por amor a la patria. Creen que solo con Hitler removido, Alemania puede negociar una paz que preserve algo de la nación. El plan culmina el 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg coloca una bomba en la sala de conferencias de Hitler. La bomba explota, pero Hitler sobrevive, protegido por una mesa pesada y una suerte diabólica. La retaliación es salvaje. Miles de oficiales,
muchos con solo conexiones tenues con la conspiración, son ejecutados. Rommel, implicado por el interrogatorio de prisioneros, es forzado a cometer suicidio. El mensaje de Hitler a los generales sobrevivientes es claro: lealtad absoluta o muerte. Y entonces, los generales, incluso aquellos que saben que la guerra está perdida, continúan luchando, no por creencia en la victoria, sino por miedo a la ejecución. En el otoño de 1944, mientras las divisiones soviéticas atraviesan Polonia y los ejércitos aliados liberan Francia, la realidad que comenzó en Stalingrado se vuelve innegable, incluso para el soldado más común. Alemania está siendo aplastada entre dos frentes. Ciudades alemanas son pulverizadas por bombardeos aliados. Dresde arde en una tormenta de fuego que mata a decenas de miles en una sola noche. Hamburgo, Colonia, Berlín, cada una sufre su propia crucifixión desde los cielos. Y a través de este apocalipsis, el general Gotthard Heinrici, comandando las defensas de Oder, la última línea antes de Berlín, hace lo que puede con las fuerzas fantasmales que le quedan. Sus divisiones existen solo en papel. Niños de 15 años con una semana de entrenamiento. Hombres de 60 años arrancados de fábricas. Unidades extranjeras de lealtad dudosa. Heinrici mira a estas tropas y ve no un ejército, sino un sacrificio humano preparado en el altar de la megalomanía de un hombre. Considera desobedecer. Considera declarar Berlín una ciudad abierta, ahorrar a la capital de la destrucción. Pero la sombra de Stauffenberg y los conspiradores de julio se cierne sobre cada pensamiento de desobediencia. Y entonces, Heinrici obedece, sabiendo que está condenando a Berlín a la destrucción, condenando a sus soldados a la muerte, condenando a civiles a sufrimientos inimaginables. Obedece porque la alternativa es ejecución, y porque, tal vez, alguna parte de él aún se aferra a la ilusión de que las órdenes deben seguirse, incluso cuando conducen al abismo. En los primeros días de mayo de 1945, mientras tropas soviéticas luchan de calle en Berlín, mientras Hitler se esconde en su búnker subterráneo y se prepara para su último acto de cobardía disfrazado de coraje, el suicidio, los últimos generales alemanes finalmente admiten lo que Paulus comprendió en Stalingrado 2 años antes. El general Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando, firma la rendición incondicional de Alemania el 7 de mayo de 1945. Sus manos tiemblan al firmar, no de emoción, sino de agotamiento. El agotamiento de un hombre que pasó años ejecutando órdenes que sabía eran dementes. Cuando es cuestionado por periodistas aliados si sabía que la guerra estaba perdida, Jodl responde con honestidad brutal: lo supe en Stalingrado. Todos lo supimos. Pero continuar era más fácil que parar. Esta confesión encapsula la tragedia de los generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial. No eran todos monstruos ideológicos. Muchos eran profesionales militares entrenados en una tradición de excelencia estratégica y táctica. Pero fueron capturados en un sistema donde la obediencia era absoluta, donde cuestionar era traición, donde la verdad era crimen. Y entonces continuaron ejecutando órdenes que sabían conducían a la catástrofe. Porque parar, porque decir no, requería un coraje diferente de aquel que el campo de batalla cultivaba. Stalingrado fue el momento de revelación, el día en que la ilusión de invencibilidad se hizo añicos contra la realidad de un invierno ruso y la tenacidad soviética. Pero fue solo el primero de muchos días. Cada batalla subsecuente, Kursk, Normandía, las Ardenas, Berlín, fue otro día en que generales alemanes supieron que la guerra estaba perdida. Y aún así, continuaron, atrapados en una máquina que no podían detener, llevando a millones a la muerte en una causa que ya estaba muerta. La nieve continúa cayendo sobre Stalingrado mucho después de que los últimos disparos fueron efectuados. Cubre los escombros, los cráteres de bombas, las fosas comunes, donde miles de cuerpos fueron arrojados sin ceremonia. Transforma el paisaje de pesadilla en algo casi sereno, casi hermoso bajo la luz de la luna. Pero bajo la nieve, los muertos permanecen. Soldados alemanes y soviéticos, congelados en posiciones de combate o súplica, sus rostros preservados por el frío en expresiones de agonía o sorpresa. Y si estos muertos pudieran hablar, si pudieran susurrar a través de las décadas a aquellos que estudian historia,
¿qué dirían? Tal vez advertirían sobre el peligro de líderes que no pueden admitir error, sobre sistemas políticos donde la verdad es sustituida por propaganda, sobre el costo humano de ideologías que valoran victoria por encima de la vida, sobre la tragedia de soldados y generales valientes que sirvieron causas indignas de su valentía. Stalingrado no fue solo una batalla, fue una prueba de principio, la prueba de que ningún ejército, no importa cuán bien entrenado o tecnológicamente superior, puede vencer cuando su estrategia es dictada por delirio en vez de realidad. Fue el día en que el mito de la invencibilidad alemana murió, aunque tomó 2 años más y millones de vidas adicionales para que el cuerpo del Tercer Reich finalmente dejara de retorcerse. Los generales que supieron, Paulus, Guderian, Rommel, Manstein, Zeitzler y tantos otros, cargaron este conocimiento como un peso que encorvaba sus espaldas y envejecía sus rostros. Algunos intentaron actuar sobre este conocimiento y pagaron con sus vidas. Otros simplemente continuaron, atrapados entre deber y desesperación, obediencia y conciencia. Y al final, cuando la guerra terminó y los sobrevivientes fueron llevados a juicio o liberados para vivir con sus memorias, confrontaron la pregunta que define a cualquier persona en posición de autoridad bajo un régimen tiránico. Yo sabía que estaba mal. ¿Debía haber desobedecido? ¿Debía haber resistido? ¿Soy culpable por no haber dicho no? Las respuestas varían, pero la lección permanece. El coraje en el campo de batalla, por más admirable, no es suficiente. También es necesario el coraje de confrontar órdenes inmorales, de desafiar autoridad cuando la autoridad comanda el mal. Y esta segunda forma de coraje, mucho más rara y mucho más difícil, es lo que los generales alemanes en Stalingrado no lograron encontrar. Entonces la nieve cae, cubriendo las ruinas, borrando las huellas de los muertos. Y el viento, atravesando las ventanas rotas de los edificios esqueléticos, produce un sonido que casi parece humano, un lamento por todos los que sabían la verdad, pero no pudieron hablar, por todos los que vieron el abismo, pero continuaron marchando hacia él, por todas las oportunidades perdidas de detener la locura antes de que consumiera todo. Este es el verdadero legado de Stalingrado, no solo una victoria militar soviética, sino una lección sobre los límites de la obediencia, sobre el precio de la lealtad ciega, sobre el momento en que hombres racionales deben elegir entre seguir órdenes y seguir la conciencia. Es una lección escrita en sangre y nieve, en carne congelada y metal retorcido, y permanece, incluso ahora, como una advertencia severa para todas las generaciones futuras. Hay días en que saber que estás perdido no es suficiente. También debes tener el coraje de admitirlo. Y entonces, el silencio profundo que sigue después de que el último eco de artillería desaparece. El silencio que es más fuerte que cualquier explosión, porque está lleno de todos los gritos no dados, todas las órdenes no desobedecidas, todas las verdades no dichas. Este silencio es el epitafio de Stalingrado y el epitafio del Tercer Reich.